Muy buenos días, iglesia. Vamos a buscar en la palabra de Dios un texto para comenzar en el Evangelio de Mateo. En el capítulo 3. Mateo capítulo 3, versículo 11. Palabras de Juan el Bautista. Dice así la palabra de Dios, Mateo 3, 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Los 4 evangelios, lo leímos en Mateo, en los pasajes paralelos de Marcos, de Lucas y de Juan, está esta mención, con la única diferencia que Marcos y Juan omiten y fuego, pero está exactamente el resto, que el que venía atrás de él era el que iba a bautizar con Espíritu Santo. El tema de hoy es: ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Su significado y su propósito. Es importante tener en claro estos conceptos, entiendo. Y esta profecía que acabamos de leer anticipa un hecho histórico y definido, algo que se iba a cumplir. Y no hay evidencia en la Biblia anteriormente a esta frase de Juan el Bautista, de esto, del bautismo del Espíritu Santo. La siguiente mención que tenemos al bautismo del Espíritu Santo está en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5. Así que vamos a ir a leerlo, por favor. Hechos 1, 5. Que dice así: Juan ciertamente bautizó con agua. ¿De quién eran las palabras que leímos en Mateo 3:11? De Juan el Bautista. Estas palabras que estamos leyendo, ¿de quién son? De Jesús. Jesús, después de la resurrección y antes de la ascensión. Palabras de Jesús. Dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, y aclara, acorta el tiempo, dice, dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Otra mención, pero de que hasta acá tenemos que se menciona el bautismo del Espíritu Santo, pero no se nos dice significado ni en qué consiste. Otra mención del bautismo del Espíritu Santo con estas palabras está en Hechos capítulo 11. Así que vamos a ir, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Vamos a leer el verso 16. Y el contexto es, no lo leemos, el contexto es amplio, pero está bueno si lo quieren leer, capítulo 10 completo y 11 también, dice, es cuando Pedro era interpelado por haber bautizado a un gentil, a Cornelio. Y dice así, 11, vamos a leer desde el 15, por favor. Dice:
Y cuando comencé a hablar, está hablando Pedro, como dijimos, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces, y aquí está la cita, entonces dice Pedro, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hay una mención que dice Pedro, dice, como nosotros al principio. ¿De qué está hablando? Está hablando del capítulo 2 de los Hechos, que no lo leemos por una cuestión, pero si hay dudas, lo pueden leer. Es de mucho provecho. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Está hablando de eso. Dice que el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y todos los que estaban ahí invitados, que había invitado a muchos, dice, como sobre nosotros al principio, refiriéndose a ese momento. Y él se acordó. Entre lo acontecido en Hechos capítulo 2 y este pasaje que estamos leyendo del capítulo 11, 10 y 11, hay aproximadamente un lapso de tiempo de 15 años. Y durante esos 15 años, si bien hay menciones del Espíritu, pero como bautismo del Espíritu Santo, hay todo ese lapso de tiempo que lo menciona Pedro. Bien, Pedro menciona con estas palabras el comienzo del bautismo del Espíritu Santo, lo leímos, Pentecostés, no hay duda al respecto. Y lo que resalta es que los gentiles también estaban incluidos. Estaban incluidos. Es muy importante para la comprensión del tema de hoy es esto, que uno de los propósitos que tiene Dios con el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, repito, uno de los propósitos de Dios Espíritu Santo es este mismo. Unir a todos en un cuerpo. Por eso las veces que menciona, no leímos pasaje cuando el de los samaritanos, por una cuestión de tiempo también, pero siempre está hablando de la unidad, de una unidad. Fíjense que la palabra bautizar no es una palabra española. Estamos acostumbrados a leerla y a repetirla, pero la palabra bautizar no es una palabra española, es una transliteración del griego, donde se ponen las vocales para mencionar la palabra bautizo o bautizo. En español, bautizarus utilizamos. Ahora, quiero sacar un poquito de este contexto bíblico y llevarlos a pensar en una frase. Y quiero abrir también un poquitito a que ustedes puedan expresarse y diciéndome si alguien ha escuchado la expresión bautismo de fuego. ¿Alguien la escuchó alguna vez? ¿Sí? Bien. ¿Qué significa eso, esa frase? Dale. O Mati. ¿Qué significa? Yo Sí. he escuchado en expresiones que como algo que te parece una vez en la vida, después de recibir a Cristo, que uno tiene uno habla en lenguas. Bien. O sea, es lo que llevo a entender. Agus. Yo lo escuché en un contexto quizás de otras iglesias, pero más referido a la unción del Espíritu, digamos. Bien. El Espíritu llega en ese momento a la persona y como que se va, supongo. Bien. Yo puedo ver que no entendieron mi consigna. Como cuando se vuela, por ejemplo, un avión por primera vez. Andrés. Sí. Ahí está. Escuchemos lo que está diciendo Andrés, por favor. Repetilo. En un contexto de guerra, la primera vez que un soldado se enfrenta
A eso quería llegar. ¿Por qué? Por eso les dije, la consigna era, salgamos un poco del contexto teológico de la iglesia y vayamos a la expresión, solamente a la expresión. Es decir, es la primera vez, un soldado puede practicar mucho. De hecho, tiene una fase previa, duradera, antes de llegar a ese momento, a ese bautismo de fuego en la batalla. Y a eso se le llama el bautismo de fuego. De hecho, si vamos a la historia no muy lejana de Argentina, los aviones, la Armada Argentina tuvo su bautismo de fuego en la Guerra de Malvinas. Bien, a esto quería llegar. Es la primera vez. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con el significado de la palabra bautismo. La palabra bautismo se utilizaba en los clásicos griegos. ¿Vieron que dije que era una palabra? Desgraciadamente tenemos que ir, a algunos les molesta esto que uno menciona en griego porque se piensa que va muy alto. Y no, es una especie de comprensión que necesitamos tener para interpretar lo que nos dice la palabra de Dios. Especialmente en esto del bautismo que hay muchas opiniones, porque es uno de los temas controversiales. Pero es bueno aclararlo. En el tiempo de los clásicos, de 600 al 200 antes de Cristo, la palabra bautismo se utilizaba cuando un barco se hundía y quedaba sumergido. Se hundía el barco, se dice que era bautizado. Y esto nos da la idea importante de inmersión. No de rozamiento de otro, sino de inmersión. Un barco se hundía y decía que era bautizado. Pero otro concepto muy importante era para sumergir o para introducir a una persona en un nuevo ambiente, similar al que estamos diciendo en base a una primera experiencia. ¿Por qué? Porque cambiaba esto radicalmente su relación y su condición. Ya no era un soldado novato, un soldado digamos, teórico, en teoría, sino era alguien que ya cambió radicalmente su condición. Y esto es importantísimo, porque en esto consiste el bautismo. El significado es ser puesto en algo. Ser puesto en algo. Bien, ¿me siguen hasta ahí? Bien, me alegro. No pueden responder ahora. Tiene su ventaja de que no estén acostumbrados a responder porque yo sigo. Bien, vamos ahora a 1 Corintios 3:16, por favor. Palabras del apóstol Pablo, el Espíritu Santo guiando al apóstol Pablo a escribir a los Corintios. 1 Corintios 3:16. Propósito, esperemos que haya quedado claro lo del significado. Vamos al propósito. El propósito. Una morada, una habitación. Fíjense qué maravilloso, mis hermanos. Dios mismo, Dios, Espíritu Santo, habitando en nosotros. Hoy leíamos, Dios nos ha pagado, no nos ha castigado conforme a lo que merecíamos. Y extendió ampliamente y la extiende día a día, cada día, su misericordia para con nosotros. Pero esto no es gratis, porque cuando leyó esa palabra, nuestro hermano, a mí automáticamente se me vino a la mente, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es decir, no lo pagué yo, lo pagó Cristo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no solamente no lo pagó, sino que podemos leer acá, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y es muy importante que no ignoremos esto, mis hermanos, mis hermanas.
y que lo tengamos muy, muy presente. Dios mismo mora, habita en nosotros. En el Antiguo Testamento conocemos la historia bíblica del pueblo de Israel. El Antiguo Testamento habitó con el pueblo en un tabernáculo, ¿lo recuerdan? Después, en un templo. Si bien las indicaciones que Dios le dio a Moisés eran de parte de Dios, pero ¿quién había hecho? Tanto el tabernáculo como el templo lo hicieron los hombres. Pero ahora el Señor decide habitar en templos hechos por Él. Habita en nosotros. Y esto es motivo de gratitud de nuestros corazones. Dios mismo habitando en nosotros. Efesios 3, 16, 17 fundamentalmente dice estas palabras, para que aquí habite Cristo, ¿por qué? ¿Cuál es el medio? Dice por la fe. ¿Lo tenemos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de arraigados y cimentados en amor. Y sigue el apóstol hablando una preciosa palabra que continúa. Efesios 2:22, un poquitito más adelante. Efesios 2:22, por favor. Dice que somos, es un presente, somos morada de Dios en el Espíritu. Es decir, que es parte de nosotros. Y nosotros somos parte de Él, el cuerpo de Cristo. ¿Te consideras que estás realmente unido a Cristo? ¿O que simplemente es algo teórico? Esto es fundamental para la vida cristiana. No son simplemente palabras agradables. O no es que más adelante, cuando venga el Señor Jesús, es ahora. Somos templo presente. Verbo presente. No es después. Muchas cosas van a ocurrir después que no se han cumplido. Pero disfrutemos de esto, porque estamos realmente unidos a Dios por medio de su Espíritu. Él vive en nosotros. ¿Por qué es importante no ignorar esto? Y porque yo quiero recalcar esto, mis hermanos. Porque cuando tenemos en cuenta en esto, por esa unión con Cristo, son posibles y efectuados realmente todos los beneficios de la salvación. Su justicia es nuestras justicias. Lo leemos un poquitito, Romanos 3:26. Él es el justo y Él es el que justifica. Su justicia es nuestra justicia. Su santificación es nuestra santificación. Y sí los invito a todos. 1 Corintios 6:11, por favor. 1 Corintios 6:11. Voy a ir un rapidito porque hay varios textos que no quiero dejar de leer. Dice, y esto erais algunos de vosotros. Tenemos que leer el contexto así. Versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero qué buena noticia. No heredarán el reino de Dios, pero lo pueden heredar, sí. Porque dice acá, y esto erais alguno de vosotros. Esto es importante, ¿por qué? Porque si acá alguien que es fornicario, que es idólatra, que es adúltero, que es afeminado, que se echa con varones, que es ladrón, que es avaro,
que es borracho, que es maldicente, que es estafador, puede cambiar automáticamente su condición por la gracia de Dios. Esto es fabuloso, hermanos. Así que si estás aquí y decís, bueno, Dios no es para mí, Él murió absolutamente por todos, sin ninguna diferencia social ni de ninguna otra índole, ni tampoco una cuestión de comprensión sublime, sino de creerle a Dios. Versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido, fíjense qué lindo, lavados, purificados. Ya habéis sido, fíjense qué palabra, santificados. Ya habéis sido justificados, declarado justo. Es decir, que ya no hay condenación. En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios, porque tenemos que tener presente que por medio del Espíritu Santo, todo esto, que es los beneficios preciosos de nuestra salvación, son posibles y son para disfrutarlos, y son para vivirlos, y son para comunicarlos. Otro propósito importantísimo del bautismo del Espíritu Santo. Vamos ahora, un poquito más adelante en Corintios, 1 Corintios capítulo 12. Les dije que iba muy rápidos. Así que estamos unidos a Cristo, pero también unidos a los otros creyentes, no solamente acá de la iglesia, sino en toda la redondez de la tierra. Versículo 12. 2:12 vamos a leer para el contexto. El versículo que quiero resaltar es el 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, sumergidos, puestos. Tengamos en la memoria lo que significa puestos en un cuerpo. ¿Sí? Sean esclavos, griegos, sea lo que sean. Esclavos libres. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es importante tener en cuenta la expresión todos bautizados. No quiero tampoco que se malinterprete, pero es muy importante el griego. Dicen los que estudian la Biblia que esto es un aoristo. Es un verbo que está diciendo que es una sola acción, que no se repite, una vez, y para siempre. Fuimos todos bautizados, fuimos metidos, somos puestos en un cuerpo. No que somos en el cuerpo y nos salimos. Somos bautizados en el cuerpo de Cristo. No necesitamos una segunda experiencia espiritual, sino que somos bautizados, puestos en un cuerpo, cambiando radicalmente nuestra condición y nuestra relación. Es bueno tener esto presente. Por la otra expresión, tanto somos bautizados como se nos dio a beber, son verbos que se ocurren, son aoristo. Una sola acción. Se nos dio a beber. Bien. Desde el momento que creímos, no solamente estamos, por la obra del Espíritu Santo, unidos a Cristo,
sino unidos entre nosotros. Unidos en un cuerpo, pero unidos totalmente en un cuerpo. Sin la presencia del Espíritu Santo, realmente, por más que nosotros quisiéramos, podríamos estar juntos, pero no unánimes. ¿Se entiende el concepto? Porque la comunión verdadera, la unanimidad, es en Cristo. La comunión real entre creyentes es solo por medio del Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, tal comunión existe. Esto es totalmente consecuencia de la operación del Espíritu Santo en nosotros. Efesios 2:21. Dijimos que fuimos puestos en un cuerpo. Efesios 2:21, por favor. Leo desde el 20. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros sois también juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cada uno de nosotros posee ciertas capacidades de forma individual. Los dones, los talentos. Pero es inútil si no está bien coordinado con los otros creyentes para formar juntos una morada para Dios en el Espíritu. Aquí radica la importancia de la iglesia local. Esto es fundamental. Es importantísimo que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque es una unidad en la diversidad. Fíjense que como iglesia podemos tener faltas, muchas faltas. Los miembros que componemos la iglesia podemos estar lejos de lo que deberíamos ser, ¿verdad? Yo puedo ver que a mi hermano le falta en alguna cosa, todavía no madura, y el otro hermano puede ver algo en mí, que de hecho lo ve, ¿cierto? Pero es en la unión y comunión en la iglesia donde cumplimos principalmente nuestra función como miembros del cuerpo de Cristo. Mi función como miembro del cuerpo de Cristo la tengo que cumplir en el cuerpo, en la iglesia. Y cada uno de ustedes cumple su función en el cuerpo. Y todos unidos vamos juntamente siendo edificados, vamos creciendo para ser una morada de Dios en el Espíritu. Dios está, pero quiere ir creciendo en cada uno de nosotros. Bien, la hora ya avanzó, así que vamos a otro propósito. Algunos dicen el propósito fundamental, ¿cierto? Queda a criterio, pero es importantísimo sin duda. Es la capacidad de unir al pecador con Cristo, y fíjense, en una relación inseparable. Por el bautismo del Espíritu Santo, el creyente participa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Lo repito, en el bautismo del Espíritu Santo, el pecador participa en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, como si él mismo hubiera muerto
hubiera sido sepultado y hubiera resucitado. Es una participación espiritual. ¿Por qué? Porque es parte de su cuerpo por medio del Espíritu. Es parte de su cuerpo y esto es fundamental entenderlo. ¿Cuesta a veces? Puede ser. Esto significa que todo lo que hizo Cristo es como si el creyente, como si nosotros lo hubiéramos hecho. Repito, al estar unido por el Espíritu a Cristo, su cuerpo, todo lo que hizo Cristo, es como si nosotros lo hubiéramos hecho. Por eso no hay condenación. Por eso tenemos esta seguridad, porque es una vez y para siempre. Por eso no es lo que realmente nos lleva a poder decir que pase lo que pase, tribulación, angustia, persecución, problemas económicos, problemas de enfermedad, nadie, nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y ese amor ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos, por favor, a un pasaje. En Efesios 4, un poquito más adelante, 12. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en claro el porqué de todo esto. ¿Para qué? Efesios 4:12 dice, está hablando de la unidad del Espíritu y de los dones que da el Espíritu Santo. No hablamos de los dones, estamos hablando solamente de que somos puestos por el Espíritu, bautismo del Espíritu en un cuerpo. Dice, a fin, leo el 11 también, él mismo constituyó a un apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, en definitiva, la síntesis es glorificar a Cristo. En San Juan, capítulo 16, el Señor mismo, hablando del Espíritu Santo, dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los va a hacer saber a ustedes. El propósito del bautismo del Espíritu es glorificar a Cristo. Y el propósito que tenemos que tener cada uno de nosotros al desarrollar nuestros dones y talentos es siempre glorificar a Cristo. ¿Cómo se recibe el Espíritu? Pregunta del millón. Gálatas capítulo 3. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. Escribe a los Gálatas. Una pregunta. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Deja claro que no es por medio de un esfuerzo personal, no es que se gana como si fuera un premio que yo merezca porque hice tal cosa. Me porté bien, hice cualquier cosa. Yo, en base a eso, bueno, yo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo. No. Dice. En ese pasaje de Hechos capítulo 11, que leímos en el versículo 17, Pedro dice que Cornelio, los que estaban ahí, que los gentiles habían recibido, ¿qué cosa? El mismo don que nosotros. ¿Qué es un don? ¿Qué es un don? Una donación, un donativo. Es un regalo.
Así que no es por méritos, es un regalo. Vamos al último pasaje, y este es importante que lo lean aquellos que... Vamos a Juan, capítulo 7, versículo 37. Evangelio de Juan, por favor. El último pasaje. Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: yo tengo necesidad, tengo problemas de tiroides y tengo que estar bebiendo agua porque se me seca mucho la garganta. Si alguno tiene sed, si alguno en esta mañana, aquí en este momento, tiene una necesidad, dice Jesús, que venga a mí y beba. Yo no creo que ninguna persona razonable quiera ser masoquista y sufrir, y menos sufrir una muerte eterna. Esto es muy delicado, es muy delicado. Dice la Biblia que todo lo que el hombre tiene dará por su alma. No hay nada más precioso que el alma. Es de gran valor, es de gran precio. Y Jesucristo hace una invitación. La invitación es: si alguno tiene sed, si alguno tiene necesidad, que venga a mí y beba. ¿Querés venir a Cristo? Él te espera, Él te ama. Te ama al punto de entregar completamente su vida. Dios mismo nos ama tanto, Dios es amor, lo sabemos todos. Pero en ese amor se hizo hombre, se hizo una persona para dar su vida por vos. Así que no dejes pasar esta oportunidad, porque está en juego la eternidad, el futuro de tu alma. Dice: el que cree en mí, si crees en Cristo, si crees que Él pagó por tus pecados, que murió en tu lugar, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es lindo esto que aclara Juan, ¿no? En el versículo 39. ¿Por qué dijo esto Jesús? Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús aún no había sido glorificado. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, porque es tan grande la obra que has hecho, es tan grande la obra que haces cada día a favor nuestro, que somos totalmente deudores, Señor. Podemos alabarte, podemos adorarte con esta libertad que nos das a través del Espíritu, podemos servirte, pero en todo, de verdad, Señor, nos sentimos faltos. Ayúdanos a realmente ser una iglesia que glorifique tu nombre, un cuerpo que esté unido por todas las coyunturas, un cuerpo que trabaja junto, un cuerpo que necesita cada miembro del otro, pero todos en el temor tuyo y en obediencia a ti, disfrutando de la comunión que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también, si hay alguien aquí que no tiene a Jesucristo en el corazón, que el Espíritu aún no ha hecho la obra, Señor, que pueda abrir su corazón, que pueda golpear estas palabras: el que tiene sed, que venga a mí y beba.
Señor, para que abra su corazón, para que pueda beber del agua de la fuente de vida que es el Señor Jesús. Te damos gracias y pedimos que nos bendigas durante esta semana para ser testimonios, Señor, de que realmente vos vivís a través de tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.